Santi Martínez Cartier, bienvenido a Fede a Ratos. Hoy una nueva edición de Principio de Revelación. Iba a decir Picnic Sideral. ¿Cómo estás, Santi? Bien, muy bien. También cansado, llegando con lo último. Pero estamos. Sí, siento que viene a cuento de todas formas el tema de la columna hoy. Sí, justamente. Nos puede ayudar. Es algo que no para de renovarse también, que es algo que un poco lo que traigo acá. Hoy vamos a hablar un poco sobre el movimiento New Age, a lo que se le decimos New Age, que siento que a veces lo decimos muy sueltos de cuerpo y no... A veces nos olvidamos de dónde viene. Entonces también es un poco traer un poco de eso y traer un poco de cómo funciona acá, en Argentina. Quizás porque no lo sabemos exacto de dónde viene, vos quizás lo vas a explicar, pero sí me parece paradójico que un movimiento que tiene tantos años se siga llamando New Age. Sí, porque ya no es tan nueva la era. No, quizás. no, claro. Sí, es que en realidad lo que evoca, lo vamos a charlar, es una era por venir que siempre se calculó distinto. Entonces hay muchas versiones de cuándo llegaría esa nueva era y justamente esta gente todavía está esperando que esa era empiece. O sea, es medio conspiranoico. No sé si es en el sentido de conspiranoico. llegará... Sí, tal cosa. Hasta si querés tiene que ver con cierto milenarismo, del sentido de estas ramas del cristianismo como los adventistas que están esperando la llegada, como están esperando esa llegada. Cada uno, por cálculos y cuestiones numerológicas de cada uno de los credos, lo termina evaluando, esto va a pasar en tal periodo. ¿Pero qué es lo que llegaría? ¿Un dios, un extraterrestre, un mesías? Y justamente el término New Age en realidad viene de la teosofía, tiene toda una tradición, pero lo que se evalúa es, en términos astrológicos, que estamos en la era de Piscis, identificada con el cristianismo, el pez, ictus, la multiplicación de los peces, es la era de la hegemonía cristiana, y vamos hacia una era superadora de la hegemonía cristiana, una era de conciencia, que sería la era de Acuario. Acuario. Pero va para atrás, es como el horóscopo, pero para atrás. Se supone que Piscis viene después que Acuario. Por eso, pero la interpretación es que la era que viene es la de Acuario. De hecho, hasta incluso José López Regas tenía sus cálculos de cuándo iba a llegar la era de Acuario. Por eso digo que fueron evolucionando a ver, y siempre fue variando la fecha, variando el marco teórico, pero siempre se supone que viene una nueva era que va a traer un despertar de luz. Y esto viene a cuento porque me crucé un cartel en la calle que decía Bienestar Fest. Me encanta. Fue Jere. Sí, me lo crucé hoy. Mirá. Me crucé hoy el reel, que fueron Emi Laszlo y Jere. Sí. Que hicieron una mini cobertura, que además los quiero mucho a los dos, así que recomiendo el contenido que han hecho. ¿Es el del Pastor Graham? No. Es otro bienestar, o sea, no, nada que ver. Es como más cheto. Tiene nada que ver con lo evangélico. Es más de boluda. Acá lo tenemos. Es más de minita, sí. Fue el 1 y 2 de noviembre, fue el mismo fin de semana que fue, claramente, Día de los Muertos, Sí, Halloween, claro. fue tipo todo ese fin de semana. También pasó este eventito que está auspiciado por La Nación y OSDE. Mirá vos, che. Ahí está. si querés- Y antes, cuando venía el arte de vivir, también medio que era ese tipo Justamente, de auspicios. yo tengo... ¿Pero dónde? Mira, te tiro la descripción. ¿Están con la medicina? No, ya no. Ya Nadie fue, ¿no? está con Ahí- ya medicina, fue, es un ¿no? paradigma, pero anquilosado. Ya fue. Pará, querido. si vos convences a la gente que tiene tu membresía de OSDE de que se pueden curar solos, Claro. te usan menos los claro. médicos. Sí, pero también quizás te dejan de pagar. Pero yo me pregunto, ¿quién Eso, necesita hay un vacunas límite, cuando hay puede un hacerse balance. así en la Bueno, cara? hoy ¿Entendés? justamente había una información que no dimos, que es que salió un estudio nacional de que bajaron muchísimo los niños vacunados Sí, lo vi. en lo que va del gobierno de Milei. O sea, literalmente entre un 10 y un 15% de digamos, en niños de primaria. Desolador y O sea- peligroso, y bueno, da cuenta de los efectos de ciertos discursos, que de golpe todas las voces son válidas, y no, el discurso anticientífico es peligroso. Por las dudas que estén viendo esto en otro momento, estamos hablando en noviembre de 2025, ¿no? Para Sí, darle un por poco de supuesto. contexto, porque estamos hablando de cosas medio noticiables, y esto quizás lo ven en otro momento. Seguramente esa tasa de vacunación en Sí. el corto plazo siga bajando con ese recorte. O no llamas niños. Arre. Sí, ahí les cuento el Bienestar Fest, cómo se definía a sí mismo en una autopublinota de La Nación, porque no sé la cantidad de publinotas que había para vender su propio evento. El 1 y 2 de noviembre, la sede se transformará en un oasis de movimiento, calma y descubrimiento personal, con clases de yoga, tai chi, meditación, sound healing, charlas sobre neurociencia, nutrición y más, todo bajo una consigna clara: solta, sentí, animate. Soltás, sentí, animate, es el Bibi Ríe Ama de 100%. de estos Es boludos. su Bibi Nunca una Ríe. ciencia, ¿no? Nunca. Nunca una ciencia.
Nunca velocidad por tiempo sobre distancia, nunca. Y para mí, justamente, auspiciado por La Nación, para mí esto es un coletazo de una señal de que sigue vivo lo que fue el macrismo New Age. Sí. Para mí, el gobierno más New Age, por definición, que tuvimos fue el macrismo. De hecho, eso. ¿Cómo se los extraña? Por eso, lo de Ravi Shankar fue antes de que asuma el gobierno, o sea, antes de que sea presidente, fue durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. 2012 fue el encuentro con Ravi. Después tenías a Mario Quintana, que hacía sus retiros espirituales para funcionarios. Uy, en Chapalmalal. ¿Te acordás? Me Los retiros. acuerdo. ¡No! Éramos tan felices. Era increíble, el macrismo era increíble. Éramos tan Tenías a Durán felices. Barba citando a Lao Tse. Tenías a Durán Barba tipo citando taoísmo, porque viste que al principio el macrismo también se creía, al igual que le pasa al mileísmo ahora. Al principio su estrategia política, desde sus consultores, se creían superadores de la grieta, se creían que iban a poder generar una opción alternativa, y entonces era no confrontamos, por eso tiene cosa medio taoísta de la no acción o no acción en contra. Tenían una idea de eso, de jugar sin confrontar, y de repente cuando les empezó a ir medio mal, requirieron el antiperonismo tradicional, ¿no? Sí. Pero entonces hay una estructura principal que al principio estaba mucho más influenciada, y de hecho Mario Quintana era vicejefe de gabinete, o sea, era el segundo de Marcos Peña. Había una influencia fuerte que tiraba para ese lado también. Y acá tengo, esta la encontré haciendo esta columna, Alejandro Rosichner, básicamente su filósofo. intelectual orgánico del macrismo, dijo una vez: a mí me interesa mucho más Osho que Heidegger, que me parece un pelotudo. Me parece una declaración fabulosa. Entonces nada, eso. Antes de ir precisamente qué pasaba en el Bienestar Fest, voy a hacer un breve repaso de dónde viene el término New Age. Como hablábamos, tiene que ver esto con la superación, con la llegada de una etapa de iluminación. Se acuña en los 60 que justamente se empiezan a hibridar acá en Occidente, sobre todo. Es un movimiento que es interpretación occidental de movimientos de Oriente, sobre todo del taoísmo, del confucianismo, del hinduismo, del budismo. Una adopción occidental de todas esas corrientes que un poco también viene a cuento de... mucha gente le echa la culpa a George Harrison. Mucha gente dice, Claro. esto empezó por los Beatles. Porque lo trajeron de la isla, cayeron con esos citares y acá terminamos. Esto empezó porque George Harrison de repente empezó a hacer meditación. Todo lo que pasa en los 60 es por los Beatles. sí, en lo que líneas pa- generales. Se hizo budista. Lo que pasa es que también estaba un poco conversado, ¿no? Yo siento que el mecanismo es el inverso. Se habló mucho cuando aparecen los casos de sectas, ¿viste? De sectas postas de organizaciones coercitivas, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. decimos, es una secta, cantan todos juntos, no, sino una organización coercitiva de verdad. Que organizaciones como esas usen elementos del yoga, de la meditación o de lo que fuera, que son disciplinas quizás ancestrales, que tienen Sí. un trasfondo de verdad filosófico y demás, que usen eso para ejercer esa coerción, no significa que esos No. elementos no fueran nobles en sí mismos, sino que como hace, también podría decirse como hace el capitalismo, ¿no? Que agarrás lo que sea anti sí mismo, lo procesan, lo fagocitan y lo transforman en una mercancía. como Claramente. de esta filosofía New Age. 100% de acuerdo, y también lo hemos hablado. O sea, que José López Rega haya escrito el primer libro de esoterismo astrológico, de astrología, en español, en Hispanoamérica, no quiere decir que deje de ser válida la astrología dentro de su marco teórico, de sus intereses y de sus aplicaciones que no tengan que ver con cuestiones coercitivas, que es con cuestiones de control y dominación que después en muchos casos termina teniendo. A lo sumo es un pasatiempo, pero no necesariamente implica, yo tengo que bajar un poquito la astrología porque si no nos linchan. A lo sumo, estoy ahorrándonos un problema, amigos. A lo sumo puede ser un pasatiempo, una forma de introspección. Sí, estoy de acuerdo con eso. Que no necesariamente es un insumo para la coerción o para el Por robo eso, de por dinero. eso. Pero se conocen casos de organizaciones coercitivas donde sí lo tienen, porque de repente, según tu combinación de carta astral, sos la que tiene la prima nocta con el maestro. O sea, que esas cosas, ¿viste? Sí. Entonces hay manipulación de, mira, como por designio de los astros, de vos ahora tenés que hacer esto. Claro, Entonces, pero se no ha es- usado de esa sí, forma. no es eso voy. intrínseco de la astrología. No, sino- exacto, como no es intrínseco del Sí. eso, como que Karina Milei te saque del gabinete por tirar las cartas del tarot, no quiere decir que el tarot sea intrínsecamente malo, es lo Exactamente. mismo. El chorro Pero- es Karina Milei, no el tarot. Claro, Digamos. a eso vamos. Hay que Como- ro- es como Claro. así que nada, quería traerles eso. El origen exacto del término New Age viene por una muchacha que se llamaba Madame Blavatsky, muchacha. Es
creo que se habla poco de ella para lo influyente que fue para la historia del devenir del pensamiento occidental. Porque es la que crea la teosofía. De la teosofía después se desprende la antroposofía, que es las escuelas Waldorf, Steiner, etc. Pero ella lo que hace justamente es esto, es hibridar el esoterismo occidental con el esoterismo oriental, y de esa hibridación sale la teosofía, que es eso, mezclar el hermetismo, toda esa corriente que venía de los templarios, el rosacrucismo, con toda la parte oriental que dijimos, el taoísmo, el hinduismo, etc. ¿De dónde era ella? Y ella se llamaba, si no me equivoco, se llamaba Elena Petrovna Blavatsky, y si no era de Ucrania, Me suena era como, Ucrania o Rusia, no me acuerdo polaca, exactamente. Como algo de eso me suena. Sí, A ver, vamos a buscar. si no me equivoco, ¿Cómo se llama? Madame Blavatsky, si buscas con Me B suena larga. a mí, como que yo lo escuché alguna vez. Y yo, claramente, si quieren buscar Picnic Sideral, hay una larga edición sobre esto, sobre la teosofía. De hecho, hay un libro de Roberto Arlt que yo recomiendo mucho, que es La historia de las ciencias ocultas en Buenos Aires. Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, Ucrania. Que es un libro, una crónica periodística donde Roberto Arlt estaba fascinado con la teosofía por las cosas que se hablaban y va al encuentro de un teósofo y termina completamente decepcionado, y es la crónica sobre su experiencia. Ah, no la leí, con boludo. es muy lindo. Creo que lo editó O sea, ¿le Interzona. pareció Ladri el Sí. teósofo? Y de hecho, es toda esa crónica después termina en el personaje del astrólogo del juguete rabioso. O los 7 locos, ya me lo mezclé. Pero termina inspirando también sus personajes de ficción, ¿no? Y yendo más ya a lo que es en Argentina empieza a pegar después, como pega con unos años de diferencia, más década del 80. Década del 80 además tenemos eso, hay una cosa de repente, democracia, de repente ya tenemos una apertura que permite dejar de pensar la vida en términos de represión y guerra revolucionaria. Entonces empieza a pregnar más este tipo de discursos que también tienen una raigambre muy individualista, y también aparecen los primeros casos de grupos megaturbios, como fue la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que es el de Pablo Salum. Lo que denuncia Pablo Salum. Por eso, en que realidad, sí, el que fue víctima, Pablo Claro. Salum, y a partir de ahí él se volvió militante de la Liga Antisectas. Y el maestro Meir en Córdoba, del que también hemos hablado alguna vez, que tenía su propia secta, Samurái Rosacruz, en el medio de la montaña. Todos también muchos casos de abuso, de reducción a la esclavitud, de todo ese tipo de cosas. Y después, con el tiempo, hay una cosa donde se va también esta cuestión de que algunas prácticas se van asimilando y van pregnando, y ya es común que haya eso, que una empresa corporativa tengas meditación, mindfulness, etcétera, que son cosas que se desprenden de todo este movimiento, pero hoy en día ya están muy incorporadas. Entonces, así es medio como llegamos al Bienestar Fest, con todo este bagaje de cómo venimos, de dónde nace el origen, y después cómo llegamos acá en Argentina, que primero tenemos casos controversiales, y después se fue asimilando. Acá tenemos un reel. Mirá si esta persona no está en pleno bienestar. Mirá qué lindo. Esto es bienestar. Es espectacular. La verdad que Mirá ese este fin bienestar. estuvo muy ocupado, me hubiese encantado ir, la verdad. La verdad pero había que pagar entrada. Sí, obvio, creo que estaba 50 lucas al día. ¿Sí? No, vamos, pagar 50 lucas para el bienestar. Pero Ma- hacemos unas elongaciones en casa. Es una Bocat investigación, Pub. no paga el viático. No, confirmen cuánto bienestar, porque la verdad que Claro, ¿cuánto 50 bienestar nos va a lucas, dar? Sí, no por sé. lo menos un bienestar por Luca necesito. ¿cómo se medía el bienestar, viste? No sé, ¿cómo se mide bienestar? Estaría bueno saber. Es una buena pregunta, no lo ¿Te tengo jodo idea. o estamos jodiendo? No sé. Nadie Y aclara, boludo. Nadie lo va a decir nunca. Y- Pará, igual pienso que también, digo, tan fuerte habrá sido el New Age, que el concepto New Age después se transformó o entró en el lenguaje popular, ¿no? Sí, Digo, por eso. decirle a alguien, sos re New Age. Sí. Como digo, después se Por fue eso digo como... que ya lo entendés sin Claro. saber de dónde viene. Son esas cosas que ya son parte de la cultura popular. Claro. Y de hecho también después está el movimiento, o sea, pegado al movimiento espiritual, si querés, tenés la música New Age, que también está inspirada que también es inspirada en sonidos que venían de la India. En Lo que radio. era culpa de George Harrison. Claro, exacto. Acá mi papá confirma, el astrólogo era el de los 7 locos. Ahí va. Muy leída esta Mirá. familia, realmente. Viste, yo sabía que eso, me lo estaba mezclando. Bueno, y acá tenemos, justamente había, mira, un line-up con más de 50 actividades. Tenía el Bienestar Fest, había música, hubo un par de números musicales medio extraños. Estaba todo bajo 4 ejes que eran mente, movimiento, nutrición y descanso. Y entre todas estas personas hay un par que para mí destacan por distintas razones. Por supuesto, acá tenemos el primer video, tal vez número 5. Tenemos a Nati Franzoni, Sí. pionera local del tapping, del EFT tapping, yo no sabía que le decían así, que es Emotional Freedom Technique.
Ninguna de nosotras no le aparece cada tanto un reel en la lupita de Instagram, por más que no tengas nada que ver con esto, sí o sí te aparece Sí, OnlyFans. a mí me Sí o aparece, sí ¿eh? ¿Te aparece? Sí, me aparece. Y llena teatros y van las minas y hacen unas respiraciones, se hace así todas juntas, y ella después te dice que es como una dosis y que en un mes vayas de nuevo porque hay otra dosis de tapping, todas. Es que por lo que he leído, la lógica es como una suerte de acupuntura sin perforación. Eso me interesa. Mirá. Ese es supuestamente el racional. Yo si me evito una unas jeringas que a mí no me gustan los pinchazos, me Claro. interesa. Acupuntura nunca pude hacer. Pero después ves los videos y... no sé si hay una técnica ancestral detrás de eso. Para que Judas no es fácil, aviso. Se describe como golpeteo energético para liberar emociones y en este caso lo combinaba con, atención, Ho'oponopono, una práctica hawaiana de sanación para limpiar la mente a través de repetición de palabras. Se repiten unos mantras también sin el Sí. Ho'oponopono, obviamente. Entonces es una Conozco. gran mezcla. Sí. O sea, su taller estaba basado en una hibridación de estas dos técnicas. Lo que también tiene el New Age siempre es esto de vos no tomás de un solo lugar. Es medio una batidora de creencias Por de eso. todo el mundo. Es lo que te Entonces, digo, tomás disciplinas, filosofías nobles, ancestrales de otras culturas. Idealmente Sí. cuanto más lejano mejor, porque si no ya todos sabemos. Y lo edulcorás para boludas y les vendés una entrada a un lugar. Sí, lo cobra la Nación y OSDE. Claro, es como un resumen de Wikipedia. Es como leer un Poco libro sí, por poco Wikipedia. Yo no sé si ni siquiera, porque es... O por ChatGPT. Pero también es involucrarte vos cuerpo con esa práctica a través de un tercero que eso que tiene una noción muy superficial de lo que está haciendo o que vio que pegaba a hacer esto y de repente lo replica y a veces hay cosas un poco más turbias, vamos a llegar, hay un par de cosas un poco más controversiales. A ver. Bueno, también el drama de por qué la gente va ahí, Yo creo que eso, pero eso hay una cosa aspiracional. qué le también. genera. Ah, Sí, bueno, son todas puede cosas ser. medio para chetos, a priori. Por eso. Hoy, después existen otras lógicas, y uno lo hablamos siempre acá, uno puede ver el avance de las iglesias evangélicas en otros sectores mucho más populares o lo Sí, que los hemos fuera, hablado, sí. que incluso cumplen una función y demás, pero esto es muy específico, muy ABC1, muy... Por eso. Esto siempre fue clase media urbana, Sí. históricamente, Claro. y clase media alta, y para arriba. Y por eso el macrismo lo enarbolaba como bandera también en Sí. su momento. Era su forma de llegar a la espiritualidad que consideraba moderna. Para mí había algo de eso en el macrismo. También era la superación postcristiana que pretendían de superar la era de Piscis. Era tipo una nueva espiritualidad más abarcativa, globalizada, donde vale lo de cualquier rincón del mundo y lo mezclas y funciona. Hay una cosa, eso, postcristiana. Después hubo Paula Regazzoni, que hacía reflexología holística basada en lectura biodeco de los pies. Es todo a la vez, es de verdad una licuadora. Es todo a la vez, que además esto siempre yo Amo. me gusta destacarlo. La biodecodificación, a veces nos olvidamos, está creada por un chabón que es literalmente un nazi. Que era porque la biodecodificación cree en el origen metafísico de las enfermedades, cree en esa cuestión de que si te estresás con algo muy en particular te enfermas y te morís. Y el creador lo que decía, funda la nueva medicina germánica, porque decía que en realidad había una conspiración judía y que la quimioterapia era una estrategia judía para matar a no judíos. Lo hablamos acá en otra columna una vez. Sí, hablamos de... Sí, lo hablamos de eso. Bueno, este es el fundador, Rick Gearhammer, que es el fundador de la biodecodificación. Yo esta lo que le envidio es la elongación. O será un pie de utilería que pone. Me da la sensación que agarra un pie de acá abajo que no es el pie de ella. Che, Como re- vos estás ahí, Facu, y te iba a ver subir el pie y yo tipo, bueno, este es mi pie, me voy a hacer tipo, automasaje. hasta acá, como y hacía, hay un ¿viste? tipo ahí atrás subiendo el pie, pues mirá, es imposible. Es Es raro, imposible ¿no? que ella suba eso. Ese es un pie de otra persona. No, Claro. tiene que estar en una posición muy Tiene un rara. tipo ahí atrás que le presta el pie. Es utilería, sí, es sí, un sí. pie de utilería, me da impresión. tiene Está que muy ser- realista, otra que la IA. Tiene que ser un prop. Es como los bebés Puede esos ser un todos prop, realistas que son entonces, returbios. porque era raro, si no. No, tiene que ser un prop. ¿No viste cómo lo bajó? Hizo como... No, pensé que había un Ni se extra. movió el cuerpo, Como cuando boludo. hicimos con Viole, que Viole hablaba y cerraba el Sí. programa y yo le movía las manos atrás. Si no, no sé. O fue al revés. No salió nunca al aire. ¿Cuál es la Sale los técnica, archivos de Santi, mate. concreta con el pie? reflexología, es como también, es una cuestión de... Tocarse el pie. Cada Pero- punto del pie está vinculado a un órgano del Sí. cuerpo. Entonces, si vos tenés dramas en el hígado, masajes en determinados puntos mejorarían ese padecimiento, esa enfermedad. Pero lectura biodeco quiere decir que probablemente si tenés algo en el hígado es porque le pasó algo a tu vieja o porque tu vieja tuvo una enfermedad y entonces vos estás pensando en eso y eso se está depositando en el hígado y te está sacando el trauma emocional a través de... etcétera. Culpa de mis padres. Siempre. Pero para eso ya teníamos el psicoanálisis. Claro, ¿para qué de nuevo? No Otra cosa precisamos más. Ya, Al pedo. ya compramos nosotros hace Pies 20 años. encima.
Y sí, podés ir calzado a terapia, está bueno eso. Claro, Vas es con los lindo. zapatos puestos, Claro, es lindo. no hace falta No hay así. que estar desnudo, Sí, nada, es está verdad. bárbaro. Después tenemos a Daniel Tangona, un coach ligado a El arte de vivir, de Ravi Shankar. Y sí. El arte de vivir, yo también, también hizo una actividad, fue el encargado de abrir el día 2, hizo una actividad que combinaba fitness con Animal Flow, que es... No, es que son muy buenas las combinaciones, no, ¿eh? Animal Flow es espectacular. Son Es espectaculares. para, bueno, después lo hablamos. Animal Flow es una suerte de danza interpretativa donde te mueves como animales y con Ecstatic Dance, que es un baile improvisado. Ahora, Eh, después, perdón, Nos ¿eh? toman por boludo. Después, en serio, te digo. después los superperonistas se quejan de las perfos de las feministas y no sé qué Y cosa. por esto no hace ni un escándalo. Y esto no dice boludo. nada, ¿no? El Uno no pelado puede hacer un boludo flash este. mob sin que te linchen. Era la y después Animal bailes Flow. animales. ¿Qué Animal haces Flow, eso, man? hermano? Déjate de hinchar. Déjate de joder, boludo. Yo solo que quería recordar, Yo porque voy a eso es- hacer de tortuga. Va a ser ese mi increíble. flow animal. Claro. Bueno. Yo digo, a veces nos olvidamos, pero el arte de vivir de Ravi Shankar, que parecen estos que respiran, tipo re inocentes, tienen una cantidad de denuncias por prácticas sectarias, por reducción a la esclavitud, por tener comportamientos que son literalmente cagar de hambre y de sueño a las personas para que sean más manipulables, que es Y una te quiebra táctica la voluntad básica eso. de secta. Sí, obvio. Yo tengo un conocido, conocí un flaco una vez, tengo una anécdota personal, que se salvó de la secta del Ravi, del arte de vivir, por ser peronista. Porque estaba en el evento es un muchacho que fue al evento o sea, era miembro del arte de vivir en el 2012, cuando fue la gran plaza de Macri, y dice que estaba laburando ahí para la secta. Él me contó en persona que le hacían esto de que le hacían comer nada por día y que de repente si te mandabas una cagada te dejaban sin comer 48 horas y así eras cada vez más dúctil y manipulable. Y lo que me contó, estaba ahí medio perdido en esa nebulosa laburando para el arte de vivir y de repente estaba en la organización del evento y se cruza en un pasillo a Marcos Peña. Y cuando se cruza Marcos Peña dice, ¿qué estoy haciendo acá? Me tengo que ir. Y se fue. Y nunca volvió. Le dio conciencia, no sé bien de qué, pero. Él conciencia venía del de peronismo. familia peronista y dijo, esto va en contra de mi ser. Y se tuvo que ir gracias a Marcos Peña. Y después tenemos también, hay un muchacho, Daniel Fernstand, que es instructor de respiración y manejo emocional, practicante del método de Rose, una disciplina de origen brasileño que combina yoga, meditación y lifestyle. Y ¡No! acá hubo una Si perfo. dice lifestyle, vos te agarrás fuerte la billetera y te vas. Acá hubo una perfo Claro, ¿ves? Si del método si de se estuvieran Rose. quejando del machismo, a la gente le jode. Te Ahora sí, escrachan. Así no jode a ahora nadie. sí no jode a nadie, ¿no? Son unos locos haciendo formas. Vaya Y a la mierda. estos muchachos en Brasil, de donde vienen, tienen también denuncias de prácticas coercitivas, abusivas y de dinámicas de abuso sexual opresivas gracias a la jerarquía del maestro. Otro clásico. Hay cosas que no fallan, ¿eh? Bienestar. Entonces, nada, eso, para ir concluyendo, esto fue parte del line-up y me pareció interesante un poco por esto, ¿no? Que el macrismo New Age no ha muerto, hay una cosa de eso que sigue viva. Está más vivo el macrismo New Age que el macrismo de Macri. Sí, 100%. O sea, Técnicamente. pensaba eso mientras lo veía. Algo metafísico tiene, porque sobrevivió a su propia esencia, si lo pensás. Sí, total. Y que también para mí esto no es... O a su no- sustancia, en realidad. No se conjuga con que esto que hablamos siempre de que también el mileísmo tiene una suerte de sincretismo, de que mezcla influencias de un montón de religiones distintas y etcétera. Porque para mí esto es mucho más light, es mucho más sin compromisos, es mucho más soft. El mileísmo cree que él es el Mesías. Claro. Me quedé pensando mucho en eso también, de cuál sería la diferencia entre una espiritualidad macrista y una espiritualidad mileísta. Y es otra época Eh, también, por más que pasaron 10 años, un poquito menos, 10 años, también es otra época. Y son otras intensidades, me da la sensación. Sí, se buscan cosas más duras, Sí. por lo menos en el mileísmo. O sea, más claro, hard. o sea, como que narrativamente suena menos dañino, por lo menos, o menos extremo en cierto punto. Salvo que seas víctima del maestro Bueno, Yogi, ¿no? obviamente, pero digo, a nivel narrativo, discursivo. Sí, 100%. Es que es un poco lo que pide la época, ¿no? Y tal vez también era un poco lo que el macrismo interpretaba que pedía la época en su momento de esta instancia superadora, donde ahora somos todos abiertos, somos todos cool, descontracturados, camisa abierta, Martín Lustó, etcétera. Te les traje una fotito para Entraba cerrar. Lustó, pobre, por Bueno, la ventana. Una piña los todos de la nada, no lo Pero- conocía, Martín, por favor, Martín querido, ¿por qué? Pero Martín, siento tipo, que- tipo, ¿qué Venía, mierda bate, pasó? Martín, te estamos invitando hace un montón. Es verdad. Perdón, siento que siento que lo nombrás y hay algo en eso que conecta. Algo chill. Lo sucede. ves. Él está como siempre relajado. ¿Cuál es medio la foto para canchero. cerrar? Les traje una foto y un poema. Ah, claro, es histórica esta. Una foto y un poema me encanta. Sí, porque eso, como grandes momentos del macrismo New Age,
También, obviamente, que Macri tuvo su armonizadora budista en su momento, que dicen que lo ayudó. Y les traje, porque esto lo olvidamos mucho a veces, Mario Quintana, cuando renuncia como vicejefe de gabinete, porque dicen que también no se estaba llevando bien también con Marcos Peña, porque habían dejado de ser tan zen. Viste que había una cosa donde también, a lo último, cuando se volvieron full anticuca, Sí. también habían perdido esta cuestión así más relajada. A Mario Quintana no le cabió. Entonces, Te falta zen, man. Fue un poquito de Te eso. falta zen. Y antes de dejar por última vez la Casa Rosada, como vicejefe de gabinete, Quintana leyó un poema del monje budista Thich Nhat Hanh. Ahí lo tenemos a Thich Nhat Hanh. ¿Y el poema? Y les leo unas partecitas del poema, que dice: no digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante, para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles, que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa, escondida en una roca. Y así Mario Quintana se retiró del gobierno en un gesto que el mileísmo nunca podría hacer. Eso digo, para ver la diferencia de espiritualidades. Tenés un punto ahí. Acá alguien recuerda una frase célebre que hoy es ya meme prácticamente, que es si sucede conviene, que en aquel momento fue impactante porque era el macrismo como una primera lógica ¿En qué contexto de ajuste en no mucho me tiempo. Era de acuerdo? Ravi Shankar. Sí, Ah. era como en esa filosofía, si sucede conviene. Entonces si te está pasando algo medio fatídico, tranquilo, porque Dios no te cierra una puerta sin abrirte una ventana. Si sucede es porque hay algo más esperándote y todo va a tener una explicación en algún momento. Entonces a vos te rajaban del laburo. Sí. Y bueno, pero si sucede conviene, soltar, todo esto que estábamos hablando, soltar, no que viste prenderse que a las cosas. Hay algo, sí. me parece, digo, para seguir pensando esta diferencia espiritual, en esto que decís, bueno, el macrismo por ahí te miraba y decías, tenés un problema, bueno, si sucede conviene. Esto ni te mira. Es como mirá y dice, che, me chupa un huevo lo que te está Te pasa pasando. por cuca, hija de O puta. sea, me Sí. importa un carajo. 100%. Como, digo, hay por lo menos una pose en el macrismo que era, bueno, encontrar un argumento para... No, y yo también Sí. creo que justamente, si querés, la espiritualidad macrista era mucho más oriental en esto de, viste que está toda esta cuestión de el taoísmo es muy el Huawei, la no acción, el Wu Wei. Que, tipo, que la no acción, uno tiene que dejarse atravesar por el entorno y dejar que suceda, y etcétera. Claro. Y siento que la retórica espiritual mileísta es la del Dios del Antiguo Testamento. Sos un hijo de puta y te voy a castigar, y es un Dios errático y vengativo. Claro. Eso siento que más o menos va un poco por Total. ahí. Bueno, gracias Santi. Si están viendo este video porque llegaron por la temática de la columna, aprovechen, se suscriben al canal y que les dice encuentran algo que les gusta en otros de nuestros contenidos. Le dejan un like a este video y en unas semanitas tenemos alguna edición más de Principio de Revelación. Gracias Santi Martín.